mexicano y argentino de los años 40 y 50. Si bien que el melodrama como género propone es simplemente poner el foco en los conflictos de las relaciones humanas. Ha sido, yo creo que, muy duro para las personas que concibieron hace 2 años hacer un foro sobre la televisión coincidiendo con el 50 aniversario del inicio de la programación de la televisión española en nuestro país, y sobre todo mantenerlo para, desde la universidad, en este caso de la Universidad de Radio, poder crear un foro de reflexión. Hago una primera declaración de principios y desde la visión de que lo que voy a hacer es provocar, porque para eso me traigo por una parte por la cuota de la tercera edad, y por otra parte la cuota de provocar, ¿no? Bueno, realmente estamos en una etapa, y es declaración de principios, que yo en mis 40 años que cumplo en diciembre en el sector de los medios de la comunicación y de la publicidad jamás he vivido una etapa como esta. Con lo cual no estamos solo en un cambio coyuntural debido a la ampliación de nuevas cadenas de televisión, de la aparición de nuevas tecnologías, del apagón analógico, sino que estamos en un proceso de transformación radical del negocio de la televisión, del negocio de la audiovisual, también de la publicidad. Y por lo tanto, al tema que me voy a referir, a la creatividad y al talento, si siempre ha sido necesario, y hemos presumido en nuestro sector de ser muy creativos, ahora es importante transferir esa creatividad, y si no sería suicida, a toda la cadena de valor de nuestro negocio, puesto que todo está en un momento de alternancia. Como definición que me parece que encaja con esta etapa, creo que es interesante esta definición, que me parece que se adapta bastante a lo que necesitamos en la televisión, es decir, esa capacidad para proponer soluciones imaginativas a los problemas que surgen en nuestra actividad en contraposición con los métodos y enfoques tradicionales. Mi generación tiene más posibilidades de adquirir, pues, en coches, en casas, en viajes, productos de mayor nivel de lo que pueden adquirir los jóvenes. Entonces, necesitamos por lo menos reflexionar sobre eso que eran paradigmas absolutos de la televisión convencional. ¿Se acuerdan ustedes eso de que en el prime time hay que hacer programas para el consenso y el pacto por el mando a distancia? La familia se reúne en el papá y el padre negocia con el hijo a ver si juntos den cuenta pena a cambio de que ellos vean ahí. Hay menos hogares familiares y encima creo que todos somos conscientes de que cada vez es más difícil negociar con los niños o con los hijos, puesto que ellos tienen otras ventanas y pueden subirse a su cuarto y estar con el Messenger, con la consola, o bajándose de YouTube vídeos, o en su propio televisor viendo sus programas, ¿no? Como ven ustedes, en el 2011 en España 1 de cada 4 hogares será unifamiliar. Y como también ven, en la parte de arriba, los hogares de 5 individuos o más, pues cada vez son menos, ¿no? Lógicamente, hacer esos programas para aquellos hogares de 5 individuos suponía que un solo movimiento de zapping arrastraba 4 o 5 opciones de ver la televisión, con lo cual a lo mejor con 2 millones de hogares arrastrabas a 5 millones de espectadores en el caso de que consiguieras unificar eso. Ya estamos en el 11% en el total población, el 15% en algunas comunidades autónomas, y en algunos pueblos, como un barrio periférico en las afueras de Madrid, que tiene 200.000 abonados, habitantes, el 25,5% de su población son inmigrantes. Realmente, esta población clave absolutamente en los Estados Unidos, y estamos viendo que están sesgando absolutamente todo lo que son las audiencias masivas y dando prioridad a productos como la persona que nos acompaña, pues realmente deberían formar parte de la reflexión sobre esa mujer. En este momento a los festivales internacionales, a las ferias o a los mercados de televisión, las cadenas periodistas encuentran pocas garantías de éxito. Hay, digamos, un parón a la creatividad, sobre todo en el caso de formatos nuevos.
tal vez estamos pensando en una televisión para una sociedad que ya no existe, puesto que no nos hemos vuelto todos tontos, que quizá estamos explotando betas de formatos y de nuevas programación que ya no sirven para una sociedad en cambio. En este caso el cine, por ejemplo, era un género prioritario de las cadenas de televisión. Ahí tienen ustedes la película que en España ha tenido más audiencia año a año, sea en la cadena que sea. Y como ven ustedes, pues hemos pasado de audiencias de 8 o 9 millones de espectadores a un largometraje, y estamos hablando del maravilloso, a los últimos años en los que cada vez crece más el interés, y además son todo películas familiares, en la línea de lo que están haciendo los norteamericanos en el terreno del cine, o superproducciones o películas familiares, y pasando gran parte del talento, de la inversión a las series como alternativa. Esto responde a muchas cosas: la crisis del cine en televisión, desde los bloques publicitarios que alargan las películas y en este momento tienen más audiencia en la sobremesa, porque si te duermes viendo Antena 3 o la sobremesa una película de dura 3 horas, pues no importa demasiado, ¿no? Pero por la noche fastidia mucho empezar a ver una película e incluso que te metan ese último bloque publicitario traicionero 5 minutos antes de que acabe. Y luego, por otra parte, hay que pensar que los jóvenes ya no tienen la misma mitificación de mi generación y de las posteriores hacia el cine, y en este momento en muchos casos no confunden un CSI Miami con un largometraje. Y prefieren un contenido más rápido, con un ritmo, del que luego si te da tiempo hablaré, con personajes conocidos, que un largometraje en el que no saben muy bien lo que se van a encontrar en cada momento. Luego veremos algunos otros cambios de hábitos de audiencia, pero que es otro elemento también fundamental de esta transformación. Alarmante. Estamos en el nivel más bajo de notoriedad publicitaria. Como ven ustedes, solo tenemos por detrás a Brasil. Y en muchos casos este índice de notoriedad se relaciona, como saben ustedes, con el recuerdo de los anuncios que se dicen hemos visto, y la caída es año tras año. Vamos a ver también en esta siguiente diapositiva cómo cada vez hay más impactos publicitarios y hay más saturación, también hay más cadenas con publicidad, incluidas las cadenas de pago. Y sin embargo ven ustedes en la naranja que cada vez se generan menos impactos para los spots que se emiten. Si a esto le sumáramos nuestra experiencia, la de todos nosotros, que aprovechamos el bloque publicitario para hablar por teléfono, para irnos al cuarto de baño, para hacer zapping mental o para hablar con la familia, que sobre todo en el bloque de un minuto no compromete a nada y es el momento ideal para hablar con los hijos, ¿no? Como dura 40 segundos, volvemos enseguida, le preguntas ¿qué tal? Bien. He hablado con mis hijos y la cosa no dura más. Pero quiere decir que el anunciante está enormemente preocupado por esto. La migración de algunos anunciantes, de algunos lo han tenido aquí ustedes esta mañana, hacia fórmulas que no sean el bloque tradicional, patrocinio, product placement, telepromociones, pues demuestra claramente que hay necesidad de buscar a la audiencia donde realmente está, y cada vez hay menos gente en el bloque publicitario. Yo estoy en el beta test del iPlus, que saben ustedes que es el disco duro, el PVR o el DVR, y yo ya no veo programas en directo, salvo informativos y deportes. Una vez a la semana me paseo por los documentales, las series, y como luego verán ustedes también hasta dónde llega en Estados Unidos el uso del DVR, yo todos los programas que me pueden interesar los veo en directo. Me paso la publicidad, si la tiene a 64 veces en 8 segundos, me paso el bloque publicitario, y de verdad aprovecho más el tiempo, porque si tengo 1 hora y media para ver la publicidad, no quiero pasarme 30 minutos ni un minuto, para que me interese y mejor me pase también el tiempo. Pues aquí tienen ustedes hasta dónde pueden llegar las aguas del tsunami. Ahí tienen como las grandes broadcasts norteamericanas que arrancaron con un 82,1% de la audiencia en el 85, en este momento están desbordadas en 11 puntos por parte de las cadenas temáticas de cable. Yo recuerdo cuando decían nunca bajaremos del 80, nunca bajaremos del 70, nunca bajaremos del 60. Cuando estaban en el 58,
Robert Iger, que era el presidente de AEC, dijo: no tenemos suelo, nos hemos equivocado, creíamos que los grandes dinosaurios, las grandes cadenas, iban a poder aguantar el tirón de esta fragmentación que veis que tiende a la atomización de las audiencias. Pero realmente en este momento, ven ustedes que ha habido años en los que parecía que ya se estaba en el suelo estable y sin embargo continúa aceleradamente, y ahora con el apagón analógico en Estados Unidos todavía este fenómeno va a incrementar más. Les hablaba del PVR. Fíjense ustedes que solo con un 32% de hogares norteamericanos que tienen los sistemas en vivo o los sistemas, hay series que su audiencia, como el 23% es en diferido. Ahí no hay publicidad. Estamos en un negocio en el que la mayoría de las cadenas se sufragan gracias a la inversión publicitaria. No vale decir es que en internet, en YouTube, hay mucho miseria. La audiencia, si no la puedes intercambiar por publicidad, tal y como está el negocio actual de la televisión, lo que estás es canibalizando tu propio negocio. Y en este caso, dicen ustedes que no va a valer para el anunciante que le digas que es que Lost o American Idol o Big Brother se ve también mucho en diferido. Es que se ve de manera totalmente distinta. Con lo cual nos encontramos en muchos problemas. Si decíamos que la creatividad era ver de qué manera damos soluciones a los problemas, buscábamos alternativas innovadoras a lo que era lo tradicional, ven ustedes que ahora una cadena generalista se va a enfrentar a decir: ¿qué hacemos? Nos vamos a las audiencias mayores, que son las que ven más televisión, las menos navegadoras, las que van a migrar más lentamente hacia las nuevas ventanas, o seguimos haciendo una apuesta por darle valor al target joven y por lo tanto mantener esa ambigüedad. No está claro. Ahí será la creatividad, la prueba, el margen de error del que nos hablamos hoy. ¿Qué hacemos? ¿Consolidamos las audiencias en la cadena prioritaria o potenciamos aceleradamente la migración hacia los canales temáticos en el caso de la TDT? En España ven ustedes que hay cadenas que están explicando el proceso y lo que intentan es que eso no se mueva, porque son conscientes que pueden canibalizar su audiencia de la cadena principal y por otra parte pueden dar entrada a nuevos competidores, como en España serían las cadenas generalistas como Veo o Netflix. ¿Qué hacemos? Revalorizamos las audiencias masivas, que son las que más valen de momento en el sector de la publicidad. No es lo mismo tener un 18% en una cadena, en Antena 3, en Telecinco, en la 1, que tener un 18% por agregación de 2 en una cadena, 0,8 en otra, 3 en otra. Televisión Española lo sabe bien de la diferencia de inversión entre la 2 y la 1. No hay una relación directa. Tanta audiencia, este es el porcentaje que corresponde a ti. En futuro será diferente, porque empezaremos a valorar la segmentación, que es una de las derivadas importantes y positivas de la fragmentación de la audiencia. ¿Qué hacemos? Externalizamos como hasta ahora la producción en un porcentaje altísimo, o las cadenas tienen que garantizar el acceso a los contenidos que necesitan y además su explotación a través de las nuevas ventanas de distribución. Con lo cual, otra de las incógnitas de las grandes cadenas televisivas. ¿Qué hacemos? Explotamos intensivamente la publicidad tradicional, extraemos al bloque publicitario hasta la última gota de leche, o son las cadenas las que empiezan a ser líderes de todas las alternativas para que la publicidad sea eficaz en aquellas cadenas en que es su nutriente básico para poder ejercitar el negocio. Como ven, de lo que parece que vamos hacia donde vamos es de un monocultivo, puesto que la televisión antes, el pase por la cadena generalista, era la clave de la producción, por ejemplo, de series, o vamos a esa explotación intensiva desde ahora mismo, desde ya, y no solo como ventanas complementarias, vamos a ver qué hacemos en el móvil, a ver si podemos colar en internet esto, o empezamos a hacer un diseño integral, global, puesto que la cadena de valor del sector audiovisual parece que ya es indudable que se ha alterado de manera significativa el negocio de las grandes cadenas de televisión.
Con lo cual hay que pensar en la clave de automoción, y para eso necesitamos concebir el contenido desde el principio con su posibilidad de explotación multimedia, multiventana, multisoporte. Luego, en el negocio del petróleo hay gasoductos, hay petroleros, hay camiones cisterna. Nosotros tenemos el cable y el satélite, el TDT, y el soporte físico, el DVD, parte de la creatividad, porque su puerta estaba en la emisión. Ahora las gasolineras no son suficientes, porque hay muchas más. Si no tienes la garantía del petróleo y además la gasolina que se te vende se paran los coches a los 40 metros, el problema es mucho más grave. Tenemos entre todos, insisto que aquí lo que se debe establecer son alianzas entre las constructoras, las cadenas, las empresas de telecomunicaciones, los móviles. Tenemos que intentar diseñar lo que va a ser el sector audiovisual y la televisión en la sociedad, que creo que todavía no lo tenemos muy claro. En el fondo voy a retrotraerme a palabras que habrán oído ustedes muchas veces en aquella época de Internet, cuando la burbuja se vino abajo, ¿no? Y son esas palabras que ahora cobran todo el sentido, que son la convergencia entre tecnologías, entre redes de distribución. Todo eso ya forma parte indisoluble de nuestro negocio y lo va a formar mucho más, va a ser un elemento esencial de nuestro negocio en los próximos años. Ven que se conforma un hipersector de las telecomunicaciones. Si queremos seguir considerándonos que van a financiar todavía las cadenas de televisión en un porcentaje altísimo, no podemos estarle dando un producto que no es eficaz o que ya no es tan eficaz como antes. La integración entre los contenidos y los servicios. Ya no basta con decir, tengo esto, a ver cómo le meto valor añadido en móviles o en Internet. Se supone que la gente va a buscar esos contenidos y esos servicios, eso van a ser las killer applications, y tenemos que ver si los móviles solo son un soporte de distribución del contenido audiovisual o si podemos tener la suficiente creatividad y el suficiente talento para intentar ver si pueden ser nuevos medios de comunicación. No simple soporte de distribución, donde se producen muchos de los grandes gadgets, de las grandes insatisfacciones de los usuarios actuales. Cuando creemos que meter en pantallita pequeña Roland Garros es algo que tenga algún sentido común. Entonces, contratar a alguien que se parezca a Nadal, con la Wii, en el salón de su casa, si le pones una moqueta marrón, da la misma sensación que el Roland Garros, porque no se ve ni coscoso en una pantalla como la del móvil. Hay que crear una serie para el móvil en el que lo único que se altera es el tamaño del plano y la duración a 4 minutos. O eso es meter a martillazos contenidos para otro tipo de canales. Y en general las sinergias. En este momento tenemos un riesgo, y es que haya dos mundos separados. La cadena de televisión, su dirección de programas, y luego la gente que se dedica a las nuevas tecnologías. Alguien que hace en Internet. En muchos casos tenemos que hacer cosas para ser modernos con él. Hay que tener nuestra actividad en Internet. Por ciento de sus 608 millones de dólares en el prime time y en el late night de la televisión para crear 8 canales propios en Internet. Spark revolucionó el concepto, puesto que la anunciante se convertía también en emisor de contenidos. Y si pasamos, Mercedes pues ya tiene unos canales de estilos de vida, de motor, con lo cual no solo nos vamos a encontrar con las licencias derivadas de la TDT, con las licencias derivadas del satélite o del cable, sino que nos vamos a encontrar con que Internet va a ser un motor absoluto de la especialización, de la fragmentación de contenidos. Dentro de muy poco será muy fácil ver en el televisor los canales que están ya en Internet, con calidad, con alta calidad, y desde luego un usuario normal no sabrá si lo que está recibiendo es TDT, lo que buscará son unos contenidos determinados. Existirán buscadores sencillos, simples, y mezclado con el PVR o con el DVR podemos entrar en otra forma de entender la televisión. Y fíjense ustedes que nos hemos basado en el concepto de mass media.
sobre el que hemos establecido toda la estrategia de negocio de la televisión. La televisión socializaba. ¿Por qué? Porque el 15, el 16, el 17% de la audiencia total de españoles o de italianos veían un programa completo. Y eso hacía que en muchos casos un 15 o un 20% se añadiera a los programas líderes, porque así la gente tenía de qué hablar. Hablaba también de los programas de televisión. Cuando esa audiencia va bajando, es más fácil ser infiel. Es más fácil buscar los contenidos que me apetecen a mí en el momento en que me apetece. Y por lo tanto, podemos entrar en una dinámica bastante transformadora. Quiere decir que ya los proyectos como Carden, como Megús, como la Web TV en todas sus variantes, de anunciantes, de canales de televisión que también te ofrecen sus contenidos, va en muy poco tiempo a revolucionar lo que hasta ahora hemos considerado de canales estables y lineales en los que se producía una continuidad del contenido que transmitíamos. Y yo, mi insatisfacción y la insatisfacción de la gente de pago, que tiene televisión de pago, es que tiene 60 canales y muchos días no encuentras nada que te interese. Y sin embargo, a lo largo del día probablemente hay 3 o 4 productos, como yo he descubierto con el TVR, que me interesarían para esa hora y media que tengo para la televisión. Bueno, nos vamos finalmente a lo que, en mi opinión, debemos de reflexionar y desde la creatividad y desde el talento. Primero, la captación y la retención del talento. Todos hemos hablado mucho de que queremos a los mejores creadores, guionistas, realizadores. Realmente no es fácil llevar ideas a las televisiones ni a las productoras. No estamos generando ese concepto de diseño industrial. Piñín Farida hacía coches maravillosos, pero tenían que tener 4 ruedas, un volante, y la penetración del aire tenía que ser de una manera determinada. Tenemos que fomentar la creatividad en este nuevo entorno y potenciarla y favorecerla dentro de nuestras empresas, y eso es la gestión del talento, y cada vez va a ser más clave, pero también viendo sin miedo, asumiendo los riesgos necesarios y rigurosos, lo que debe ser la creación, los contenidos, los servicios en ese nuevo entorno. Los modelos de producción en el nuevo escenario, esa refinería de productos y contenidos multimedia, multisoporte, multiservicio, debe estar en el concepto mismo del diseño de los contenidos. No debe ser una masa más, no debe ser una alternativa o una búsqueda de retornos complementarios a lo que sería el medio comercial. Hay que empezar por lo menos a intentar pensar de otra manera. Luego las fórmulas de comercialización pues también son absolutamente claves. ¿Qué van a hacer las cadenas en los soportes digitales? ¿Dónde va a estar esta tematización que les va a permitir lo que ustedes conocen y de lo que luego nos hablará el año bien, esos 44 canales en abierto, 8 autonómicos, 4 locales para los medios de comunicación masivos? Y ahora puede hasta perturbarnos, puesto que el dato no solo no tiene ya la consistencia necesaria para creer en él, sino que en muchos casos nos está perturbando. Nosotros ahora estamos desarrollando, lo que está en explotación, la medición de los consumos en el móvil. Es el 100% de los consumos. Podemos hacer una explotación intensiva, absoluta, de lo que de verdad puede interesar a la gente para testar productos y sobre eso saber incluso en qué nos hemos equivocado. Bueno, terminando. Un momento, una etapa que, insisto, yo nunca me he visto en una como esta. Creo que es un momento apasionante, en el que está todo por hacer, en el que vamos a entrar en una etapa enormemente complicada, de ese estanque dorado en el que hemos navegado y se podía navegar en la punta del reino sin pédalo. La marejada es fuerte, pero lo que se avecina es todavía peor. Solo las empresas con consistencia, que de verdad tengan planteado ese futuro sin miedo, y que además tengan una visión innovadora permanentemente en los próximos años. Creo que serán empresas que se puedan enfrentar a ese futuro. Y creo que desde nuestros países, desde los países europeos, desde Latinoamérica, se puede liderar ese camino. Por primera vez en nuestra historia podemos decir cómo queremos que sea la sociedad de información.
y que esa información sea más próspera, más libre, más democrática, más justa y en la que además podamos ser mejores nosotros. Pero para eso hace falta unidad, talento y sobre todo empeño. Eduardo está perfeccionando, está llevando a la perfección el género del alarmismo positivo o el alarmismo optimista. Que bueno, está bien para despertar. Entonces, vamos a dar paso a Eladio Gutiérrez, que es esta mañana. Pero, dicho esto, hay un mercado potente. No, y no merma, crece. Y además el usuario quiere más. O sea, el pirateo no significa ningún problema para el mundo del videojuego. Ahora, ¿quién es un experto en videojuegos? Carlos Iglesias de ADS, te voy a dar un ejemplo. La Asociación de Desarrolladores y Distribuidores Españoles. Esos, aparte de mentir lo poco que saben, no tienen casi ni idea. Y son colegas míos, O sea, aunque son más jóvenes en la industria que yo, porque yo soy el más viejo que puedas encontrar en la industria del videojuego en España, a pesar de eso, están, primero, teniendo un conocimiento sesgado. Y luego, aparte, con ese conocimiento sesgado, como esta asociación que tiene una intención determinada, miente. Entonces, la asociación dedica el 80% de su presupuesto al FAPAI, para la Federación Antipirateo. Entonces, haciéndose ese desembolso, lo que están es contando eso siniestro que el panorama es de modelo. Es falso, es creciente. No hay un pirateo que va mermando. Ese pirateo estará siempre, siempre. Y además habrá un momento que incluso beneficia al videojuego, porque esto es una promoción. Se encuentra la situación del individuo que juega al juego, está X horas y una vez que está X horas, coge y se lo compra. Porque hay una sensación fetichista de posesión del videojuego. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, si os parece. Nos hemos pasado de tiempo como